Oh, sí. Éxito. Ay, Ahí sí. sí. Y la musiquita también se fue a la China, a donde están los chiquillos al avión. Ahí se fue. Pero bueno, les cuento entonces que en el día de hoy, por favor, abran sus mentes, sus corazones y demos gracias porque esta comunidad se está esforzando en aprender, en cambiar, en romper patrones. Y en el día de hoy traemos a la señorita Priscila Torres, que nos trae ¡Ah! hoy. Gracias, Bienvenida, Ana Pao. Tito. Ay, muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Quiero sumarme a las palabras del equipo de ahí de bienvenida junto a Gemi. Saludarlos a todos, sobre todo a las personas que se atrevieron hoy día a conectarse y a las que han venido atreviéndose varios domingos a conectarse, a decidir ser parte de esta comunidad y finalmente volver a creerle a Dios, a volver a trabajar en esto que es ser y hacer iglesia, chiquillos. Creo que es un desafío gigante. Creo que el seguir a Jesús es solo para valientes y de verdad, les agradezco a cada uno de ustedes que ha decidido, no sé si es mi WhatsApp o se escucha en WhatsApp. Eh, Les agradezco mucho haberse atrevido a tomar decisiones, a ser parte de esta comunidad. Y bueno, me presento, como decía nuestra pastora Ana Paula, mi nombre es Priscila Torres y el día de hoy quiero contarles un poco más de mi área profesional. Para los que no saben, además de ser parte de esta maravillosa comunidad, en mi día a día estudio, soy la eterna universidad de antropología, la economía, la psicología social. Desde todas las aristas tratamos de estudiar la familia. Y me ha tocado el último tiempo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de poder también encontrar un trabajo relacionado a mi área de estudio, lo que ha sido de gran bendición, pero también grandes desafíos, porque sigo siendo una estudiante. Y me ha tocado tener y enfrentarme a harta realidad, en la cual he encontrado también a Dios y he encontrado un camino de reflexión que ha sido súper importante. Y bueno, contarles que dentro de este quehacer, mi universidad tiene un centro de investigación en familia en el cual yo hoy día me encuentro trabajando y trabajamos con distintas fundaciones y con distintas organizaciones. Dentro de estas organizaciones, el año pasado comenzamos a trabajar con una fundación que se llama la Fundación Abrázame. Y en esta fundación, básicamente, como toda organización social, la manera de trabajo es focalizar la intervención en un grupo social, en un grupo específico. En particular, se trabaja en esta fundación con niños institucionalizados. Explicarles en palabras sencillas lo que es un niño institucionalizado para que se entienda, dentro de todo estado de bienestar existe la triada del bienestar, estado, mercado, familia. Y nosotros hoy día como Chile nos situamos en un estado que es, o que los teóricos apuntan a que tratamos de ser un estado liberal residual. Quiere decir que si alguna de estas tres partes, mercado, estado o familia, no puede cumplir con esta responsabilidad, es el estado que se tiene que hacer cargo. En este caso, estos niños, lamentablemente, por distintas razones, no pueden cumplir con los cuidados básicos de una familia. Quiere decir que es el estado el que se tiene que hacer cargo y por lo mismo se crea una institución que se haga cargo de los cuidados básicos de lo que es este grupo de niños que no tienen familia. Entonces, estuvimos trabajando y hemos estado trabajando con estos niños donde se ha tratado de trabajar el área más psicosocial con todo lo que es estas figuras de roles de la familia, que es para un niño la madre, padre, hijos, todos los componentes de lo que es una familia. Y la verdad es que hubo un día en el que me tocó revisar, ya el año pasado, recuerdo que me tocó revisar distintas entrevistas de estos niños, en los que la verdad fue súper chocante y obviamente acercarnos un poco a la realidad de una sociedad, de nuestra propia sociedad, donde lamentablemente padecemos muchos dolores y sobre todo el tema de la niñez es un tema que a mí me acerca mucho y me toca mucho más.
estamos trabajando también con la iglesia de niños y en verdad fue un tiempo de mucha reflexión, porque finalmente cuando uno se acerca a una necesidad del otro, se conecta también con nuestra propia necesidad. Finalmente, el relacionarnos con otros siempre nos acerca también a lo que nosotros somos. Y la verdad es que recuerdo que revisando todo esto, me gustaría leerles unos testimonios de los niños que les preguntaba. Obviamente, todo un equipo técnico, un psicólogo, le hizo esta entrevista a estos niños. Y la primera entrevista se las voy a leer, es de una niña de 7 años, donde le preguntaron, la nombraron, no le puedo decir el nombre, pero le dicen como, ¿sabes lo que es una mamá? Y esta niña le responde, no, porque no tengo, pero tengo a la tía Leia. Yo a ella le tengo que cuidar los calcetines de todo el box, porque eso fue en lo que quedamos. Ella me pasa las cosas que necesito para bañarme, y cuando tengo hambre y queda mucho para ir al salón, me regala una fruta. Ah, y también nos pone los parches curitas cuando otro niño viene y nos golpea. Y cuando anda con la lecera, ella nos defiende. Pero yo a ella le tengo que cuidar los calcetines del box, de todo el box. En eso quedamos. Luego está otro niño de 10 años, donde el psicólogo le pregunta, ¿qué aprendiste? Bueno, contexto, habíamos hecho un taller de compañerismo. ¿Qué aprendiste en el taller del día de hoy? Y el niño le responde, a tener compañeros y tener compañerismo. Aquí vivimos todos juntos y tengo a mis amigos. Es bacán porque los tíos nos dan comida, nos portamos bien. Bueno, nos dan comida, sí nos portamos bien, perdón, y tenemos un techo donde dormir. El psicólogo vuelve y le pregunta, ¿y tú le cuentas lo que has vivido o tus problemas a alguien? Y el niño le responde, no, aquí voy a andar contando mis cosas. ¿Para qué? Después te molestan y cualquier cosa que diga y te pegan la puñalada por la espalda y eres. Acá no es seguro, tío. Es brígido como dos testimonios, obviamente. Yo creo que ustedes se pueden imaginar un poco más lo que significa vivir en un centro de acogida. Quizás muchos de ustedes también han tenido esta realidad. Pero también es importante como, y yo pensaba, dentro de todo lo que me corresponde a mí hacer, de teorizar, de comprender simbolismo, de comprender configuración, de lo que entendemos como institución, como cuidados, como hogar, como familia. Dentro de un centro de acogida, si se dan cuenta, existe compañerismo, los niños tienen amigos, ellos tienen finalmente figuras maternas, figuras de cuidados, figuras paternas, a lo que ellos comprenden como eso. Porque cada uno finalmente va construyendo según lo que tiene su realidad. Y yo cuando grababa esto y le decía al Señor como conversando con Él, porque finalmente para mí la relación con Dios es un constante todo el día, de ir conversando con alguien que para mí, cada vez que me siento insegura, Él es el mejor psicólogo, el mejor antropólogo, Él es el mejor en todo. Entonces le voy contando todas estas cosas y voy también escuchando qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él me va incitando finalmente a encontrar la verdad de su amor, de su reino. Y en eso Dios, me acuerdo que me abraza el corazón, que en ese momento para mí estaba muy entristecido, muy triste por la realidad. Cada vez que me pasa también en la iglesia de niños, y él me decía, Priscila, para toda realidad, yo soy Dios y sigo siendo Dios. Y en eso, yo me pregunto, ¿qué significa todo esto? Y es que finalmente, tengamos o no tengamos los medios, su amor sigue siendo parte de la realidad. Y es labor de nosotros encontrarla. ¿Cómo construí yo estas figuras? ¿Cómo construyo yo lo que yo entiendo por el amor de Dios? Porque Él nunca va a dejar de ser. Nunca va a dejar de ser Dios. Y en este contexto de familias acogidas vemos que, como les decía, existe compañerismo, existe un amor y una manera de relacionarse muy particular donde está constantemente el intercambio. Yo te doy cuidado, te doy protección, estoy contigo, pero tú me tienes que cuidar los calcetines. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que portarte bien. Constantemente. Es como una manera bastante, dándolo ya como desde algo más tangible, como muy capitalista, muy de intercambio de algo, de un bien, como si el amor y el recibir algo fuese un bien material. Cuando en realidad, bueno, aquí yo voy y les hablo de la familia. Es brígido porque una de las cosas que particulariza a la familia es que las interacciones dentro de ellas
son parte y se generan a través de roles. Cada uno identifica cuál es su rol dentro de la familia. Y eso es identidad, finalmente. Yo sé que soy la hija de mi mamá porque sé que soy su hija, finalmente. Es algo identitario y sé que ella va a cuidar de mí, y de eso se trata, finalmente, hacer y ser familia. Ella va a cuidar de mí porque yo sé que soy su hija. A diferencia de todo lo que significa vivir en algo que quizás fuiste desprovisto. Y me encanta una definición que me gustaría leérselas de una psicóloga social, Eva Ghiberti, que dice: la familia, a pesar de todo, habla de la búsqueda de constituirse en un lugar íntimo y confiable, de amor, compasión, felicidad y crecimiento de sus sujetos. Eso es lo que yo entiendo y lo que me gustaría compartirles a ustedes de lo que es ser familia. Vemos la diferencia entre lo que es vivir en una familia acogida, vivir en una institución, finalmente. Podemos definir a la familia como una institución, pero como profesional cientista familiar, la familia se define según el objeto de estudio y la manera en la que quiero aplicar el concepto. En este caso, no aplica el concepto de institución, porque no hay una organización de intercambio, no hay una distribución totalmente definida de los roles. La familia es una búsqueda de identidad. Pero ¿qué pasa cuando hemos sido desprovistos de esta comunidad que es la familia, con la que creemos y con la que construimos lo que es el amor, de cómo amar y de cómo también ser amados? Y como les decía, creo que la experiencia de vivir en comunidad construye quiénes nosotros somos. Y otra segunda comunidad a la cual nos vemos enfrentados, porque nosotros nacemos, nuestra primera relación es con nuestra madre, donde construimos primera parte lo que somos, luego el padre, luego la familia, pero luego pasamos al colegio. Y acá les quiero contar como una anécdota mía siendo niña. Dentro de todo este proceso que yo les contaba el año pasado, ya hace muchos años que comencé, una etapa muy introspectiva donde empecé como a reflexionar sobre mis significados de maternidad, la relación con mi madre. Creo que se lo había comentado en una de las juntas, y bueno, mis cercanos también lo saben, donde finalmente como que me he dispuesto a trabajar, lento pero seguro, a trabajar en la relación con mi mamá. Y dentro de todo ese proceso introspectivo, en un contexto terapéutico, recordé muchas etapas de mi infancia, y una de esas, empecé como a limpiar un poco lo que significaba para mí Priscila, lo que era yo finalmente. A través de este camino de poder como analizar, reflexionar cuáles han sido mis comunidades, qué yo he aprendido de mí, del amor de Dios a través de mi relación con otros. Y dentro de todo ese proceso empecé a desbloquear varios recuerdos, y uno de ellos estaba relacionado como a una manera en la que yo me veía a mí misma, en la cual recuerdo que la imagen es esta. Estaba yo en el colegio, primer ciclo, no recuerdo bien de primero a cuarto, cuarto básico, qué curso era ni nada, pero recuerdo que era una época muy difícil para mi familia porque llegaron 3 primos a vivir con nosotros. Ellos lamentablemente tenían una realidad bastante difícil, entonces mis papás deciden traerlos a vivir con nosotros, lo que para nosotros en un principio tengo el recuerdo de haber sido como una anécdota muy divertida, pero ya luego empecé, y ahora ya siendo más adulta, empecé a imaginar la carga que debió haber sido todo esto para mi madre y para mi padre, obviamente. Pero imagínense tener 3 niños, mis padres eran súper activos en ese momento, nosotros provenimos de la iglesia evangélica pentecostal, una iglesia que en verdad el servicio promueve mucho el estar, el abrir la puerta a los otros, con unos valores increíbles que aprendimos como familia en esa iglesia, pero que yo pensaba, bueno, en ese momento mi mamá era la directora del coro de Dorcas. Tener un rol dentro de la iglesia, para ella yo recuerdo que era algo muy importante y le colocaba mucha dedicación. Y además trabajaba con las Dorcas, con mujeres, y eso significaba que la manera en la que se relacionaba con ellas era de estar, de escuchar, de hacerse presente. Y tenía toda esta carga en esa época donde estaba
estaban sus 3 hijos, llegan 3 hijos más, con situaciones muy difíciles, chiquillos. Yo me imagino que mi mamá en ese momento debía haber estado colapsadísima con tanta carga mental, carga emocional, tener que cuidar a 3 niños que más encima vienen con una historia de bastante vulnerabilidad, su papá vivía en el norte. Entonces, obviamente, yo siendo niña, recuerdo que dejé de relacionarme tanto con mi madre. Obviamente, mi mamá estaba ocupándose de 1000 cosas, pero yo siendo niña, la verdad, nunca pude percatar y entender en totalidad todo lo que eso significaba. Yo solamente vivía el golpe. Entonces, recuerdo que a nosotros 3, mi hermano Samuel es 2 años mayor que yo, llegó Pablo, que era mi primo 1 año mayor que yo, y éramos los 3 que íbamos en la básica, en el primer ciclo nos teníamos que ir los 3 juntos al colegio, volver los 3 juntos para todos lados. Entonces, recuerdo que en esa época empecé como a aprender a escribir. Era una época en la que el primer ciclo de los niños empiezan a comunicarse, a escribir, a leer, habilidades que son básicas. Y me acuerdo que las niñas generalmente, por algún motivo que nunca entendía, no se querían juntar tanto conmigo. Era más extraña, tenía una personalidad como mucho más introvertida, escribía raro porque me acuerdo que había una lucha como de quién escribía más lindo. Entonces recuerdo que las niñas finalmente en el recreo no tenían mucha cercanía conmigo y obviamente eso era un motivo de tristeza para una niña de segundo o tercero básico. Y la verdad es que no tengo tan lindos recuerdos como obviamente de eso, sino que fue un momento de harta vulnerabilidad para mí reconocer que me sentía de esa forma junto con mi género. Pero me acordé en terapia, recuerdo, que hubo una instancia en la que yo estaba muy triste, producto de esta realidad donde las niñas no se querían juntar conmigo. Y me acuerdo que en una esquina estaba mi sala, en la otra esquina superior izquierda, estaba la cena de mi hermano y mi primo. Y me acuerdo que en esa época estaba el recreo, un juego de moda donde jugábamos como en pareja. Obviamente a mí se me hizo muy difícil encontrar una pareja y mi forma de gestionar mi tristeza siempre es a través de la rabia. Siempre me enojo cuando estoy triste, porque son distintas razones. Entonces, mi hermano y mi primo ya sabían esto. De hecho, siempre me lo dicen, me lo recuerdan todo el tiempo. Ya, si les está enojada, algo le pasa, listo. Y me dejan ser, finalmente. Entonces ellos se acercan y yo, bueno, miro el panorama, todos los niños jugando de pareja, yo no tenía pareja, me enojé, estaba súper triste, parada fuera de la sala, y veo de repente acercarse a mi hermano con mi primo corriendo con toda la felicidad fuerte, es como, y yo lo primero que pienso es como, no, aquí viene mi hermano. Obviamente, porque venía con toda la alegría y no era lo que me quería enfrentar. Entonces mi hermano me pregunta, vienen con un amigo que el otro día recordaba con él, que se llama Juanito, y eran 3. Entonces se acerca y me dice, Priscila, nos falta uno, tenemos que jugar, tú eres rápida, eres alta, lo vamos a ganar. Y obviamente estaba enojada por toda la situación que les estaba comentando antes, y les grito, y les dije, déjenme tranquila. Les grito fuerte y mi hermano queda así como, ya, ¿qué le pasa? Ya está enojado otra vez. Y en eso, recuerdo que me enojé tanto como con esa felicidad que yo no podía experimentar, que mi hermano me mira, se asusta, como que queda así sorprendido, y después como que no le importa. Y me dice, ya, está ahí enojada. Y me agarra del brazo y le dice al Pablo, a mi primo, y a su amigo, ya, ustedes 2 van juntos y yo voy con mi hermana. Y empezamos a jugar, y chiquillos, de verdad que la experiencia, el cambio de haber pasado de la tristeza, de no haberme sentido, de haber sentido que no podía jugar porque no tenía amigas, porque me sentía excluida, porque me sentía extraña finalmente. Esa fue siempre mi sensación frente como a mi mundo escolar. Y llega mi hermano, como sabe cómo soy, sabe que yo soy su hermana, y sabe también las cosas que me pasan, porque somos familia, me saca de ahí, de esa realidad, y nos ponemos a correr y ganamos el juego, chiquillos, porque era lo que él sabía. Y fui la niña más feliz del universo. Les prometo que recuerdo esa sensación
de haber ganado y de haber disfrutado las instancias de recreo que eran reiterativas. Mi hermano siempre, enojado o feliz, siempre me incluía como en sus juegos, sin saber incluso la realidad que yo estaba viviendo, porque yo ni siquiera tampoco era consciente de eso. Ahora de adulta puedo recordar todos esos problemas que tenía cada uno al relacionarse. Y que finalmente mi forma de llevarlo siempre fueron como aislándome un poco. Pero a mi hermano no le importó. Mi hermano quería que yo jugara y que compartiera, independiente de que tenía que ganar o no. Ya me conocía, ya sabía que era pesada, ya sabía que probablemente algo me pasaba, pero él quería jugar, porque éramos niños. Y me rescata y me saca de eso, de esa situación en la cual estaba viviendo finalmente el rechazo de mi círculo escolar. Pero lo importante de eso es que siento que a través como de la relación del amor, de la relación de chiquilla y más, sí, de la relación de familia, finalmente, vamos encontrando quiénes somos a través del verdadero amor de amar al otro, desde la identidad. Vamos limpiando un poco, porque finalmente yo encontrarme con esta realidad me hizo también reflexionar y darme cuenta que, claro, me sentía de esta forma al momento como de relacionarme con mi género, y que mi verdad era otra. Mi verdad es que soy buena amiga, soy aceptada, no soy rechazada, soy incluida, soy alguien amada finalmente. Y acá me acuerdo que alguien había comentado la vez que estuvimos revisando la historia del hijo pródigo y podemos incluso ver también la misma similitud o el mismo análisis, donde me acuerdo que Santiago contaba cómo quizás qué pensaba este loco antes de acercarse nuevamente al padre, haberse ido, darse cuenta que le había embarrado, darse cuenta que se había equivocado, y como que incluso, imagínense como estar ahí tratando de aprenderse quizá un discurso para volver donde el padre, pensando en que él tenía que hacer algo por volver a recuperar su puesto, su lugar de hijo, finalmente. Se disfraza de algo, piensa en algo, piensa en como qué puedo dar para hacer algo, para trabajar y volver a incorporarme en el mundo nuevamente de mi padre, porque la embarré, porque me equivoqué, porque me alejé. Pero se encuentra con la actitud del papá, donde no le importa qué hagas, no le importa qué cosas traes, ni no le importa tu hacer, sino que sabe perfectamente que él es su hijo y que no necesita hacer absolutamente nada para ser su hijo, porque es su identidad. Y me encanta porque dentro de toda la Biblia, dentro del acercamiento que podemos hacer al texto, Dios constantemente nos está recordando quiénes somos y que tenemos un lugar dentro de su reino, tenemos un lugar dentro del amor de Dios, finalmente, y que no tenemos que hacer para ser hijos de Dios y para ser amados. Y me encanta en Juan 13, Jesús, obviamente, mi modelo, mi hombre perfecto, siempre lo digo así. En Juan 13 vemos el contexto en el que Jesús ya sabía que Judas, pero todos sus amigos lo iban a traicionar. Decide lavar los pies de sus discípulos en este capítulo. Y en el versículo 34, se los voy a leer y dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y recordando y analizando y preguntándome, pidiéndole al Señor como que me enseñe finalmente a saber cómo Él nos ama para poder amar a otros, busqué un par de exégesis y me encontré con que cuando habla de nuevo mandamiento, habla como de este nuevo pacto, que estuvimos estudiando también en las mesas, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen también esta nueva nomenclatura del Antiguo y el Nuevo Pacto. Y finalmente, en el Antiguo Testamento, Dios también da como mandamiento en la ley de Moisés el amar a Dios y amar a los otros como a sí mismo, ¿cierto? Pero acá Jesús como que lo vuelve a repetir, lo vuelve a recordar y vuelve a dar como una frescura. La palabra griega, que, bueno, en la exégesis que leía, decía como que la palabra específicamente de esta nueva forma de amar era aquí
un nuevo mandamiento habla de implica frescura, dice, lo opuesto a desgastado. Es como una nueva forma de amar, finalmente. La cual como que Jesús nos invita como a reflexionar la manera en la que estamos amando, a recibir también el amor de Dios, como Él dice, como yo los he amado, porque finalmente yo creo que Dios y Jesús son conscientes de que hemos tenido experiencias que han ensuciado la forma en la que amamos a otros. Y les dice así como, chiquillos, replanteen su forma de amar. Y les doy este nuevo mandamiento de replantearse y de llenar de frescura la forma en la que aman a otros. Y les dice, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Y me encanta porque creo que el amor de Dios y el amor de Jesús hacia nosotros, como les decía, es un amor, y la manera en la que Jesús me ama es amarme en cuanto a persona. Y cuando habla de lo en cuanto a persona, el otro día también leía a un filósofo que decía, no nos enamoramos. Y hablaba de todo tipo de amor, no solamente del amor romántico. No amamos al otro por lo que hace, no amamos al otro incluso por las cosas que nos encanta. En el ámbito más romántico lo podemos ver y nos puede encantar y nos pueden gustar ciertas cosas. Pero cuando decidimos amar a alguien, decidimos amarlo por su personalidad. Y cuando hablo de la personalidad, y cuando hablaba de la personalidad y reflexionamos sobre esto, hablamos de la persona como es la persona, con toda su personalidad, y decidimos amarla, aun cuando esas cosas nos gusten de su personalidad o no, porque la amamos en cuanto a la persona. Y es súper desafiante pensar en esto, chiquillos, porque es difícil amar al otro, porque como les decía, siempre nos encontramos y nos enfrentamos al momento de amar a otro con nuestra forma en la que hemos recibido el amor, porque es la forma en la que amamos al otro. Es la configuración y la construcción de lo que creemos del amor. Y es bacán saber, y para mí es una tranquilidad enorme saber que esta comunidad fue pensada para aprender a cómo amarnos unos a otros. La misión y la visión de la casa, para los que se vienen integrando recién, o para los que todavía no se la han aprendido. La primera frase dice, somos una comunidad de amor que busca parecerse a Jesús. Y cuando hablamos de la comunidad de amor, como la comunidad de la niña, cuando hablamos de una comunidad de amor, somos una comunidad que está buscando ser construida en base a un amor por el otro de forma real, auténtica. Y en eso participamos todos, chiquillos. Creo que hacía un tiempo, como alguien también decía, que recordaba lo que Dios nos ha venido hablando, ha sido un tiempo de ir aprendiendo sobre esto. Hace un mes atrás, Josué Valenzuela hablaba de el poder de la resurrección de Jesús. El poder de la resurrección de Jesús no estaba solamente en el haber muerto en la cruz, sino también haber resucitado. Porque cuando necesitamos avanzar, cuando necesitamos crecer, no solamente necesitamos dejar cosas atrás, pero también necesitamos hacer las cosas distintas. Luego Santiago nos hablaba del amor, de no juzgar al momento de amar, de pensar bien en la forma en la que estamos amando, eliminando un poco el juicio. Y cómo la última vez que estuvimos compartiendo todos juntos acá, Ana Paula nos hablaba de este ya basta y de todas estas cosas que venimos cargando generacionalmente. La gran mayoría de acá nosotros hemos tenido una experiencia comunitaria dentro de una iglesia donde quizás no nos ha ido tan bien, donde quizás hemos tenido experiencias que nos han decepcionado de un otro, nos han decepcionado de lo que finalmente entendemos por el amor, de lo que entendemos de Dios y de lo que entendemos ser comunidad. Pero la verdad es que dentro de todas estas reflexiones y dentro de lo que me gustaría y de lo que sé que Dios tiene pensado para nosotros, chiquillos, es ser una comunidad de amor, donde encontremos el amor fraternal de Jesús, donde encontremos el amor que es parte de una identidad, como el de una familia, no como el de una casa de acogida, donde existe compañerismo, sí, donde existe un cuidado básico de las cosas básicas de la vida, donde hay alimentos, donde hay un compartir, donde probablemente hay compromiso, donde hay relaciones, pero ¿qué tipo de relaciones? Y eso es lo que me gustaría que nos preguntemos nosotros también, ¿qué tipo de comunidad estamos construyendo? ¿Cómo estamos amando finalmente a otros? Y la verdad es que si nos acercamos al texto, si nos acercamos a estudiar la vida de Jesús, si nos acercamos y reflexionamos sobre lo que Jesús
nos enseña en la manera en la que se relaciona con otros. Vemos a un Jesús que imparte un amor totalmente fraternal como el de una familia, lleno de compasión, misericordia, lealtad. Vive en una completa verdad por el amor del otro, sabe perfectamente cómo somos, sabe perfectamente lo que Dios creó en nosotros. Y en eso, en base a lo bueno y lo malo que nosotros somos, decide amarnos por completo. Porque nos ama en cuanto a persona, a nuestra personalidad, a lo que realmente somos. El amor de Dios, de verdad, creo que es lo más transformante, y acercarse a la vida de Jesús es aquello que verdaderamente trae una transformación genuina, completa. Y la verdad es que, como les decía, creo que es importante que tomemos como este compromiso y esta reflexión de preguntarnos qué tipo de comunidad estamos siendo finalmente. Y como decía la definición sobre familia, la familia es un lugar seguro. En la familia nosotros nos encontramos en un lugar seguro, donde podemos ser, donde no existe este peligro de que alguien nos haga algo, o que finalmente si eso llega a pasar, va a estar todo bien porque estamos en familia finalmente. Y es importante para mí, y eso quería compartirles, y es algo que Dios me ha hecho reflexionar y ver, en si realmente estoy construyendo relaciones donde me encuentre segura, donde yo me sienta segura. Finalmente en mi relación con Dios, sí tengo esa seguridad. Sí tengo esa seguridad de poder ser yo, pero ¿y con los demás? Porque todos ustedes, chiquillos, todos ustedes son Jesús también para mí. De hecho, es un ejercicio que hacemos siempre con los niños. Y les decimos, niños, toquen su corazón. ¿Dónde vive Jesús? Y la primera respuesta de los niños es, en el cielo, tía. Vive al lado del Padre, incluso algunos dicen. Está al lado de Dios. Y nosotros con la iglesia de niños, todos los viernes hemos estado hablando de exactamente lo mismo. ¿Dónde vive Jesús, chiquillos, niños? En el corazón. Quiere decir que si mi amigo tiene corazón, ¿vive Jesús también ahí? Sí. Y para hacer comunidad, para ser una comunidad que se ama unos a otros, como el gran mandamiento que Jesús nos dejó, tenemos que encontrar un lugar seguro acá donde poder ser nosotros mismos, despojarnos de todas estas mochilas, despojarnos de todas estas experiencias que han configurado la manera en la que nos amamos, la manera en que amamos a otros, haciéndonos cargo finalmente de lo que significa deconstruir para volver a construir una comunidad de amor. Dejar de ser cierta forma de hacer iglesia en la que hemos reflexionado y seguimos reflexionando juntos de lo que no debe ser, pero también a disponernos a decir, entonces, ¿cómo debe ser? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que necesito de ti? ¿Qué es lo que necesito de mi comunidad? ¿Qué es lo que necesito de mi iglesia? Y donde yo también encuentro un lugar donde finalmente poder ser yo, que es el lugar donde encuentro un lugar seguro. Y me acordaba el otro día de una linda experiencia con la Ana Paula. Desde hace muchos años que nos conocemos. Para los que no saben, somos amipris, somos amigas y primas. Porque primero nos hicimos amigas y luego supimos que éramos primas. Entonces, recuerdo que yo hace mucho tiempo, como les decía, venía reflexionando sobre las dinámicas de maternidad, de lo que yo entendía de maternidad. De hecho, he resuelto tanto el tema que ahora lo único que quiero es ser mamá. Entonces, me acuerdo que hubo un día en el que yo, antes de que comenzara la casa, estaba viendo y estaba viviendo situaciones que no me tenían del todo bien. Y nos juntamos, nos hicimos amigas desde el principio. Recuerdo que desde el día 1 fue una de las personas a las que le he contado de todas mis malas experiencias, así como si nada. Y llegué a su casa y me pregunta, y empezamos como a reflexionar juntas, algo que hacemos habitualmente. Y yo le digo como en verdad yo siempre he considerado que soy alguien como muy independiente, muy, no sé si solitaria, pero sí me gusta estar mucho sola. Entonces para mí mi pieza es mi lugar seguro. Acá como que puedo llorar, puedo bailar, literal. Obras de teatro salen acá, soy la cantante número 1 en ciertos momentos, me río sola, sí, en mi pieza lo es.
Mis hermanos, de hecho, cuando me encuentran en eso, quedan así como, what the fuck. Este es mi lugar seguro. Y recuerdo que un día ella me pregunta y me dice, cuando estás en tu pieza, ¿qué es lo primero que haces? Y me doy cuenta que lo primero que hago cuando estoy en mi pieza es sacarme los zapatos. Es lo primero, como que siento que a través como de este gesto me libero, como que, ay, como la sensación de por fin llegué a casa. Como de sentirme que estoy como en un lugar seguro y que estoy en mi casa, que terminó un día ajetreado y que puedo descansar finalmente. Y me acuerdo que llego a su casa, a la casa de la Ana Paula ese día, y no estaba bien, pero tenía como estas dificultades de poder comunicar, de poder verbalizarle. Y me dice, ¿quieres sacarte los zapatos? Sin saber toda esta reflexión. Y yo le digo, no, como mecanismo de defensa. No, gracias, no lo necesito. Y empezamos a conversar, cotidiano, habitual, y la negra va a su pieza. No sé por qué trae sus calcetines de lana rosados y los deja ahí. Yo creo que es como cuando los niños no pueden comer y les dejáis la comidita ahí como tentación. Deja los calcetines gruesos, calentitos, rosados, perfectos, maravillosos, para sacarme las zapatillas y ponerme los calcetines. Y, y solo los deja ahí. Y yo inconscientemente, algo rosado, a mí me encanta el rosado, me encanta. Solo por el hecho de que algo sea rosado me gusta. Entonces dije, uy, qué lindo los calcetines, voy a sacar los zapatos. Y me puse los calcetines. Y recuerdo que luego de haber hecho ese gesto, chiquillos, después le pude verbalizar todo y finalmente después de la conversación nos damos cuenta de que, uy, ¿te diste cuenta que te sacaste los zapatos? Y que finalmente me había encontrado y había visualizado que estaba en un lugar seguro. Y eso fue hace 6, 5 años, y hace muy poco me volvió a pasar, estando también con personas, amigos. Estaba en el auto, iba camino a tener una conversación que para mí era muy importante con mi madre, en la casa de mi hermano. Iba de camino, iba con esta carga de no solamente la situación y la carga emocional que implicaba para mí la situación, sino también la carga mental que yo a veces me ejerzo, porque como que empiezo a racionalizar todo, mi mecanismo de defensa. Pienso. Entonces estaba tan cansada, iba con un amigo, iba manejando y me preguntan cómo estuvo tu día, cómo estáis, y no le puedo decir la misma actitud, no le puedo decir nada de lo que me estaba pasando, y estaba viviendo realmente una tortura interna. Y en ese momento, como que empiezo a sentir que mis pies estaban hinchados. Estaba en el auto. Entonces me voy a sacar los zapatos, pero como que le pregunté, ¿me puedo sacar los zapatos? Y me dice, obvio que sí. Sí, más encima, típico. No está muy limpio, así que no te preocupes, relájate. Y cuando me saco los zapatos, nuevamente como que soy consciente y digo como, ¡ay, qué brígido! Y empiezo como a liberarme, ser yo y poder contar, verbalizar todo lo que me estaba pasando, y dije, wow, qué brígido. Y después pensaba y decía como, en verdad, para mí esto es mi tiempo con Dios, para mí esto es Jesús, y para mí también es esto con las personas. Y yo pensaba y decía, los discípulos, la sensación que debieron haber experimentado luego de la partida de Jesús, ellos aprendieron durante todo el ministerio de Jesús todas las cosas que Él les enseñó, pero Él luego lo dejaron de ver. Vivieron el duelo de la pérdida de su maestro, y yo me pregunto, y yo imagino a ellos preguntándose, ¿cómo lo hacemos? El mandato de Jesús fue, vayan y hablan del reino de Dios. Pero los discípulos estaban ahí y Jesús ya no estaba. Entonces, me imagino que se preguntaban, ¿cómo hacemos esto? De vivir el reino y de expandir y hablar del mensaje del reino de Dios, hablar de las buenas nuevas. Y yo ahí me preguntaba y decía, como me imagino que estos locos se empezaron a juntar entre ellos, dijimos, ya, conversemos, era acordándose, teniendo recuerdos de lo que Jesús les había enseñado, a reunirse alrededor de una mesa, como lo hacían con él, a tratar de hacer y de revivir las experiencias junto a Jesús. Y empezaron a hablar, a reunirse, me imagino que fueron juntándose, y ahí pensaba y decía como, y así comienza la iglesia.
la historia de la iglesia. De hecho, hay un capítulo de un libro que me encanta, que se titula así: Jesús trajo el reino de Dios y en su lugar llegó la iglesia. Estoy parafraseando. Pero finalmente siento que, en lo que reflexionaba, lo que me invitaba a Dios a reflexionar, era encontrar esta comunidad de amor a través de un otro, a través de amar al otro como persona, en cuanto a persona, preguntarnos, a reflexionar en comunidad. ¿Cómo es esto de hacer iglesia? ¿Cómo es esto de vivir el reino? Vivir el reino para mí, vivir el reino para el otro, vivir la vida que finalmente Dios pensó para nosotros, porque lo merecemos, chicos. Creo que hemos tenido tantas experiencias junto a la iglesia, tantas malas experiencias en las que hemos aprendido del amor, hemos construido algo del amor, que finalmente no siempre ha sido bueno, que hemos experimentado cosas que han sido injustas, pero como decía nuestra pastora la semana pasada, ya basta. Creo que tenemos la oportunidad de poder construir una nueva forma de hacer iglesia, un lugar donde podemos encontrar un lugar que sea seguro, donde nosotros podamos ser nosotros mismos, como el de una familia, no como el de un centro de acogida que finalmente muchas veces se parece al de una iglesia. A esas iglesias tradicionales a las cuales muchos nos enfrentamos, pero hoy día la invitación hacia ustedes, chiquillos, es construir una comunidad que se llama como una familia. De hecho, eso es lo que buscamos. Por eso, esto es la casa en construcción, y nuestra manera de trabajar es a través de familias. Está la familia de acción social. ¿Dónde está mi familia de acción social? La familia de acción social, la familia de bienvenida, la familia de músicos, porque queremos amarnos como una familia que sabemos cómo es el otro, que nos amamos, que tenemos responsabilidades con un otro, que tenemos el compromiso de conocernos y de dar un espacio de inclusión al otro como es. Un lugar seguro donde finalmente poder ser una familia. No una institución, no un centro de acogida, no un lugar simplemente de reunión, sino un lugar donde realmente encontremos el reino de Dios acá entre nosotros, porque nos necesitamos. Yo necesito conocer a cada uno de ustedes tal y como son. Yo necesito a una apañer máxima como la gente. Necesito una contención como el de Ana Paula. Necesito el cariño y el afecto de mi hermano Samuel, su sensibilidad. Necesito la sabiduría de mi hermano Rodrigo. Necesito a cada uno de ustedes aprender juntos a cómo vivir el reino. No solo porque yo sé que merezco el amor de Dios, no solo porque sé que también ustedes merecen vivir una vida acorde a lo que Dios nos prometió, sino también por los que están afuera. El otro día me pasó en la iglesia de niños como algo muy cotidiano. Llegó a las 9 de la noche una niña con el pelo todo mojado, y yo me acordé y dije como, ¿por qué la Astrid anda con el pelo mojado a esta hora? Y me acordaba de mi madre de toda la vida diciéndome, sécate el pelo antes de salir. Algo cotidiano, algo básico. Y le pregunto, ¿por qué tenía el pelo mojado? Y me dice, ¿qué tiene? Como si nadie le hubiese dicho que no tenía que secarse el pelo porque se iba a enfermar. Y le pregunto, ¿y tu mamá no te dijo que te secara ahí el pelo? Dijo, no, tía, que mi mamá andaba en la 10. Y me vio con carita triste. Yo no entendí que era la 10. Voy y le pregunto a otro niño, y el niño me dice, le pregunto, oye Vicente, ¿tú sabes qué es la 10, la calle 10? Y me dice, la calle 10 es donde todos se reúnen a fumar y a drogarse, pues tía, ¿cómo no vas a saber? Y entendí que, claro, esta niña, su madre no había estado con ella porque estaba en otro tipo de andanza. Y la verdad es que fue un día, chiquillos, que me quebró el corazón. Que fue algo tan cotidiano, fue algo tan básico, un gesto de cuidado que he vivido toda mi vida, que he tenido una madre que, a pesar de todas sus dificultades, ha tenido esos cuidados que son tan básicos. Pero ella no. Yo pensaba, ¿dónde miércoles me consigo un secador de pelo? ¿Dónde miércoles me consigo un secador de pelo? Necesito secarle el pelo. Y me empecé a angustiar. Y pensaba y le decía al Señor en ese momento, y tuve que pedirle ayuda a la Susan, a una amiga, de verdad me angustia demasiado esta cuestión. Y pienso y digo como, tu reino, Señor, es tan simple
como un secador de pelo. Un gesto tan simple como un secador de pelo, Señor. Ya después, obviamente, ya había pasado un rato, no habíamos podido secarle el pelo. Conversamos con ella, obviamente, le pedí que me hablara por WhatsApp si ella lo necesitaba, pero lo único que pensaba decía, Señor, yo necesito vivir tu reino de Dios, tu reino, para llevarlo a otros, para tener un secador de pelo, chiquillos. Para muchos que necesiten vivir y tener una experiencia y un gesto de amor, un gesto donde puedan ser simplemente ellos y experimentar el amor fraternal, ya o no de la forma o el lenguaje de Jesús, es simplemente a través de una acción. Y la verdad, chiquillos, es que no podemos extender, y Dios me lo repite todos los días, no puedo hablar del reino, no puedo extender del reino de Dios si no lo vivo. Y para eso está la iglesia, para eso está la comunidad, para eso está mi familia, la casa, para eso están ustedes. Donde acá, chiquillos, donde aprendemos a vivir el reino de Dios a través de la familia, donde aprendemos quiénes somos, donde aprendemos qué es lo que sí, qué es lo que no, cómo es y cómo no es Jesús, cómo es y cómo no es el amor de Dios. Pero para eso necesitamos construir en comunidad la familia. Necesitamos ser nosotros, necesitamos construir un lugar seguro donde nosotros mismos poder ser el compromiso, la valentía de exponer, de contar, la valentía de acompañar y de pedirle a un otro que me acompañe, la valentía y la responsabilidad de aprender y preguntar. Si no sé cómo amar a alguien, voy y pregunto. Voy y averiguo y me hago cargo de mí. Y me empiezo a identificar también conmigo en la introspección de reconocer qué es lo que yo he construido en base a mis experiencias del amar y del amar a otros. Buscando dentro de mi interior al Jesús que vive en mi corazón, como les recordamos todos los viernes a los niños. Porque esto pensó Dios cuando les armó toda esta idea a Josué, a Santiago y a la Paula sobre la casa. Pero necesitamos, obviamente, el compromiso de absolutamente todo, de que nosotros podamos ser nosotros mismos, que dejemos finalmente el temor atrás de todas las experiencias en las que hemos vivido, chiquillos, porque hemos vivido experiencias, lo hemos reconocido. Y si no lo hemos reconocido, los invito a poder reconocer estas experiencias que han configurado la manera en la que nos hemos amado a Dios y hemos amado a los demás. Hemos construido finalmente esta forma de amar en la que nos replanteamos, y la invitación es esa, replantearnos, a dejar el temor de lado, a vaciar el corazón del temor, y llenarnos del amor aquí en comunidad, en nuestras experiencias con Dios, en abrirse, en aperturar, en sacar lo que hay ahí para que entre lo nuevo, para que el poder de la resurrección de Jesús sea en nosotros, chiquillos. Y eso va a significar que seamos una comunidad de valientes, porque va a ser difícil y nos vamos a decepcionar y nos vamos a enojar y nos vamos a pelear entre nosotros, y creo que muchos ya hemos tenido estas experiencias, pero creo que el aprender es parte del construir. Somos una casa en construcción, pero el compromiso, el corazón de disponerse a construir un lugar, un espacio seguro como el de una familia y no como el de un centro de acogida, requiere obviamente la intención. Parte de la misión y la visión, como les decía, no me acuerdo si era la misión y la visión la peor, pero dice que es misional, relacional, intencional. Relacional, intencional. La misión. Relacional, intencional también. Di vuelta absolutamente todo. Relacional, intencional, donde requiere una intención de nosotros para relacionarnos con otros. Requiere una intención, una disposición de querer construir en conjunto una comunidad segura como el de una familia para vivir el reino de Dios. Y para eso, como decía ahí, decían varios en los comentarios, está la responsabilidad, la intención y el compromiso de poder construir juntos un lugar seguro donde vivir una familia de la fe, donde vivir el reino de Dios finalmente. Y esa es la invitación que me gustaría, chiquillos, que pudiésemos tomar todos, y me incluyo. Hasta el día de hoy, y creo que hasta el día de mi muerte, voy a seguir preguntándome y le pido al Señor constantemente que
que me lleve luego nuevamente ahí, que me desafíe nuevamente a ser mejor con mi familia primero, luego con mi familia de la fe para otros, para estar para otros, para conocer el reino de Dios aquí. Quiero invitarlos ahora, ahí Alexis, si me podía ayudar, obviamente a reflexionar sobre esto y adorar una canción, un momento a detenernos, a preguntarnos qué es lo que entendemos por el amor. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que yo debo hacer para construir un lugar seguro? ¿Y qué es lo que yo entiendo por un lugar seguro donde poder ser yo, donde poder ser familia finalmente con otros? Y quiero orar por ustedes, chiquillos. Así que les voy a pedir que ahí estando donde estén puedan cerrar sus ojos, puedan disponerse eh, a reflexionar sobre esto, a invitar también a Dios, al Espíritu Santo, eh, a que Él nos vaya guiando, a que Él nos vaya acompañando durante todo el camino, que tome nuestra mano de que nos lleve al lugar seguro, a un lugar donde podamos descansar, un lugar donde podamos ser nosotros mismos, un lugar donde poder conocer esta nueva forma de amor, este nuevo mandamiento que trae algo fresco, que trae como un nuevo aliento, que trae una nueva forma, yo aperture sus vías aéreas para que puedan respirar de todas esas malas experiencias que han configurado el amor en ustedes. Así que, Señor, yo oro por esta comunidad, Dios, oro por mis amigos, oro por cada uno de los chiquillos, Señor, para que tú vayas, Dios, abriendo sus oídos, abriendo sus ojos, sus corazones, Señor, y que tu presencia, Dios, vaya abrazando todas aquellas cosas, Señor, que han impedido ser nosotros mismos, que han quizás generado estas sensaciones de inseguridad, donde vivimos en una constante alerta y un miedo a ser nosotros por volver a ser heridos, donde nuestras experiencias han generado estas sensaciones de vulnerabilidad, Señor, al relacionarnos con otros. Yo oro por mis amigos, Señor, para que seamos un lugar seguro, para que seamos un lugar donde poder ser nosotros, donde aprender a mejorar, Dios, y aprender a conocerte todos los días de nuestra vida, Señor. Tú nos vayas guiando en cómo vivir este reino, Señor, cómo vivir en el reino de Dios, el reino que tú nos enseñas, Señor, acá en comunidad y luego con otros. Te pido, Espíritu Santo, que en este caminar aprendamos a llevarnos, Señor, que tú nos entregues las herramientas, que tú nos entregues las formas de cómo relacionarnos y poder ser una comunidad saludable, Señor. Gracias por cada uno de sus corazones valientes, porque tú pusiste esa valentía en ellos, Señor, y ellos decidieron decir que sí, soy valiente, y tomar nuevamente este camino de hacer iglesia, de participar en una iglesia, de volver a creerte a ti, Señor. Dejar todos esos miedos atrás. Te pido, Señor, que en respuesta a eso tú invadas sus corazones de amor, tú invadas sus oídos de tus palabras de afirmación, Señor. Tú invadas sus ojos de imágenes de ternura de lo que ellos realmente son. Podamos vivir el reino de Dios en comunidad, Señor. Oro por mis amigos en el nombre de Jesús. Amén. Con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó.
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Me gustaría que prestara atención a esta estrofa que dice: desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Lo decimos juntos. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Gracias, Alexis. Chiquillos, esta es una verdad que se declara pentecostalmente, porque hablar y declarar en el nombre de Jesús que somos hijos finalmente no es algo que nace, no es algo que listo, de un día para otro me siento libre de ser algo. Es una disposición y una intención de encontrar esta identidad. Y ahora quiero invitarlos a